maldito mes sin subir ningún puto video, me lleva la puta chingada. En fin, ¿qué se le puede hacer? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que les haya ido esta Navidad y este 2025. ¿Por qué para mí no tanto? Pero bueno, no nos adelantemos. Como lo dije en esta publicación. Madres, ya hace 2 semanas, bueno, no importa. Que les decía que iba a hacer un especial del 2025. Y bueno, video que están viendo en este mismo momento. Quédense cómodos porque en este video veremos los mejores momentos del canal en este 2025 y en el final les explicaré por qué estuve tan inactivo. Sin más que decir, comenzamos. El Precámbrico fue el definitivo, la época más antigua como la que más ha durado, pues abarca desde hace 4.600 millones de años a 570 millones de años, que si bien está casi olvidada, no hay que olvidar que sin este no hubiéramos existido. Pero bueno, aquí les presento los niveles de poder del Precámbrico. Comencemos. Hermieta. Vivió hace 548 a 541 millones de años. Este es un género de animal similar a una planta carnívora. Este animal vivía medio enterrado en el fango. Es posible que al nacer, estos animales tuvieran forma de renacuajos y se desplazaran hasta un buen lugar para recolectar alimento. Una vez allí, su cuerpo se modificaba para adoptar su nueva forma. Este animal tenía... Se cree que ese agujero contenía un ácido denso que digería todas las partículas que caían en la boca. Este agujero estaba rodeado de una capa mucosa que impedía que se autodigiriera. Su altura es de 7 centímetros y 300 gramos. Kiberella es un género muy extraño de animal similar a un caracol. Es posible que Kiberella estuviera relacionado con los modernos moluscos, dado que poseía una concha y un pie. Es posible que este animal no tuviera ojos y que viviera a gran profundidad. Tenía un caparazón con forma semiesférica que cubría su cuerpo ante el ataque de posibles depredadores. Debajo del caparazón había una especie de losa de tejido blando que permitía al animal desplazarse mediante una serie de ondulaciones de la misma. Pero su rasgo más extraño es que desde un agujero en el caparazón salía una especie de trompa que terminaba en 2 garras. Se cree que usaba esas garras para coger el alimento y la trompa para llevarlo a la boca, de forma similar a un elefante. Su longitud era 5 de centímetros y vivió hace 555 a 558 millones de años. Las medusas pertenecían al grupo zoológico de los cnidarios, que aparecieron en la Tierra durante el periodo precámbrico, hace unos 600 millones de años, en el inicio de la vida animal en los océanos. Desconozco si tenían veneno, pero por si al caso lo pongo aquí. Dickinsonia. Es un género primitivo de animal quizás emparentado con los artrópodos. Presentaba un cuerpo ovoide formado por líneas de tejido blando que permitían que el animal se moviera adelante y atrás mediante una serie de pulsos. Tenía una capa mucosa en la parte inferior similar a la de los caracoles, que era usada para crear menor fricción y moverse más rápido por el agua. Como no tenía boca, absorbía los alimentos a través de esta capa. Tenía un abultamiento en la parte delantera con una depresión central, cuyo uso se desconoce, aunque quizás sirviera para expulsar los restos no digeridos, o como algún medio de expulsión de huevos o esperma. Este vivió hace 561 a 555. La razón de por qué está superior a todos es porque mide 1 metro y por tener boca. Caris es un cefalópodo muy primitivo, encontrado en Burgess Shale, que data del Cámbrico medio, hace unos 527 a 500 millones de años. Este animal tenía 2 largos tentáculos en la cabeza, que usaba para recoger la comida y llevarla a la boca, como los pulpos modernos, pero probablemente no tenía ventosas. Tenía 2 grandes ojos que sobresalían de la cabeza, que le permitían detectar mejor a los depredadores,
ya que podía ver en todas direcciones. El resto del cuerpo tenía forma de pluma, como en los pulpos modernos, y tenía aletas a los lados que le permitían desplazarse. Si me preguntan, lo dejo por sus tentáculos, los cuales pueden enredar a Lopavinia. Y su gran tamaño de 10 centímetros. Trilobites son una clase de artrópodos extintos. Se han descrito casi 4.000 especies. Aparecieron en el periodo Cámbrico, al inicio del Paleozoico, hace unos 540 millones de años, y empezaron a diversificarse ya en el Cámbrico inferior. Tras la extinción masiva de finales del Cámbrico, solo sobrevivieron las formas que habitaban ambientes pelágicos, de aguas profundas. Durante el Cavernífero la población estaba en peligro de extinción hasta el Triásico, donde finalmente se extinguieron hace 250 millones de años. Este media 3-5 centímetros. Pero algunos, como los paradóxides, eran gigantes, de 45 hasta 60 centímetros o más centímetros, mientras que otros, como los diminutos y ciegos trilobites agnóstidos, no medían más que unos pocos milímetros de largo. Paradóxides era un trilobite bastante grande, que tenía una forma bastante alargada. Los ojos de este animal eran de tamaño medio y le permitían detectar a los depredadores que venían desde arriba, como el Anomalocaris. Tenía 2 espinas curvas que iban desde la parte trasera de la cabeza hasta casi la parte final del cuerpo. El resto del cuerpo estaba segmentado, lo que le daba gran movilidad. Tenía pequeñas espinas en los lados del cuerpo que ayudaban a defender al animal. Anomalocaris era un animal muy extraño, que tenía unos ojos simples, una especie de aletas en los costados, una especie de cola doble, 3 mandíbulas, una especie de garras que parecían trompas con exoesqueleto. Era un animal muy extraño. Era el mayor animal del Cámbrico, el primer gran depredador marino. Este invertebrado era uno de los primeros carnívoros de gran tamaño. Cazaba animales como el trilobites descendiendo hasta un grupo de ellos y escoger, luego lo trituraba con sus garras, que eran articuladas, y devoraba a los trilobites con sus 3 mandíbulas. Tenía unos de los primeros ojos compuestos, con los que era más fácil cazar. Era muy territorial y peleaban intentando romper la concha del otro. Si esa concha se rompía, la Icoichtis, como unas pirañas, se comían la parte blanda del Anomalocaris. Este medio hasta 1 metro de largo. Vivió hace 525 a 510 millones de años. Hasta tuvo una familia llamada Anomalocarididos. Si bien este fue el mayor depredador del Cámbrico, no es el más fuerte, sino hay uno que lo supera por mucho. Oneidensamplus definitivamente fue el animal más fuerte del Cámbrico, que midió 2 metros de largo. Vivió en China hace 525 a 514 millones de años. Aún no se sabe si este cazaba o solo comía seres inmóviles. Lo dejo aquí por sus pinzas y su gran tamaño. Sus amenazas a la supervivencia. Las mayores amenazas a las que se enfrenta están relacionadas con las actividades humanas. Desde la década de 1940, el número de gaviales ha disminuido hasta en un 98%, debido a la caza con fines medicinales tradicionales, a las construcciones de presas, y los cambios drásticos en sus hábitats de agua dulce. Los proyectos de regadío y los diques artificiales han invadido el hábitat de esta especie, y su área de distribución se ha reducido a solo el 2% de su tamaño anterior. Además, los pescadores compiten por la misma fuente de alimento, y a veces se producen muertes accidentales o deliberadas. Los huevos se utilizan con fines medicinales, y a los machos adultos se les mata por su hocico, que se cree que tiene efectos afrodisíacos.
Por ejemplo, el hombre ha manipulado el caudal de los ríos, secando ciertas zonas y dificultando la supervivencia de los gaviales, que dependen del agua. Los gaviales jóvenes también son susceptibles de quedar atrapados en redes de pesca, lo que puede provocarles lesiones o ahogamiento. La preocupación por la situación de los gaviales ha dado lugar a una serie de esfuerzos de conservación en las últimas décadas. El gobierno indio concedió a la especie plena protección en la década de 1970 con el objetivo de reducir la caza furtiva. En las décadas de 1970 y 1980, grupos conservacionistas de India y Nepal pusieron en marcha varios programas de cría y liberación que han introducido en la naturaleza más de 6.000 gaviales criados en cautividad. Por desgracia, la falta de un seguimiento eficaz hace que no esté claro el éxito de estos programas. Se encontraban originalmente encontrado desde Pakistán hasta Myanmar. El área de distribución del reptil se ha reducido a 2 países: India, a lo largo de los ríos Chambal, Jirua y Son, y Nepal, a lo largo del río Narayani. Para ser exactos, sus biomas son ríos, ecosistemas de agua dulce, zonas ribereños y humedal. Sus climas en general son tropicales. Su tamaño promedio es de 3.73 a 4.72 metros de largo. Su peso es de 159 a 250 kilogramos. Su velocidad aproximada es de 15 a 25 kilómetros por hora. La esperanza de vida es de 29 a 40 años. Aunque algunas fuentes dicen que llega a vivir 60 años, aunque dudo de esa información, aunque de todos modos aquí la dejo. El nombre científico del gavial es Gavialis gangeticus. Su reino es animal. Su dominio es eucariota. Filo: cordados. Subfilo: vertebrata. Clase: reptiles. Orden: crocodilios. Familia: Gavialidae. Género: Gavialis. Especie: Gavialis gangeticus. El Ordovícico fue una era que abarca hace 485 a 443 millones de años. Llegó a su fin con una serie de eventos. Componen la segunda mayor de las 5 principales que ocurrieron en la historia de la Tierra en términos de porcentaje de géneros que se extinguieron. La única mayor fue la extinción masiva del Permico Triásico. Las extinciones se produjeron hacia alrededor de 444-447 millones de años y marcan el límite entre Ordovícico y Silúrico. En ese momento todos los organismos pluricelulares complejos vivían en el mar y aproximadamente el 49% de los géneros de la fauna desaparecieron para siempre. Hay 2 teorías. La primera es cuando el supercontinente de esa época se empezó a romper, causando que el clima cambie y haya grandes mareas de agua. La segunda es cuando hace miles de años luz de distancia una supernova explotó, causando que la Tierra sea impactada, haciendo cambios en la superficie de la Tierra. Bueno, ya que les expliqué el Ordovícico, ahora vamos con las criaturas. Comencemos. Arandaspis medía unos 15 centímetros de longitud. Tenía un cuerpo hidrodinámico cubierto por filas de escamas protuberantes.
La parte anterior del cuerpo, incluyendo la cabeza, estaba protegida por gruesas placas, con orificios para los ojos, nostrilo y branquias. Carecía de aletas y su único método de propulsión sería la cola, aplanada horizontalmente. Como resultado, debió de nadar de un modo similar a como lo hacen los actuales renacuajos. Aunque no tenía mandíbulas, Arandaspis pudo tener algunas placas móviles en la boca que pudo utilizar como labios para succionar las partículas de las que se alimentaba. La posición baja de la boca sugiere que se alimentaba sobre el fondo del mar. Era un pez sin mandíbulas que se alimentaba de los desechos de los lechos marinos costeros. Tenía una coraza ósea que protegía su cabeza de cualquier ataque. Vivió hace entre 480 y 470 millones de años. El Eurypterida, creo que el primer peso pesado de este video. Extintos desde el final del Paleozoico, acuáticos o anfibios, que destacan por haber alcanzado los mayores tamaños entre los artrópodos. Se conocen con el poco afortunado nombre de escorpiones marinos, ya que la parte posterior del cuerpo recuerda a la de los escorpiones, por presentar un metasoma más estrecho, pero carecían de glándula venenosa. Los eurypteridos no son escorpiones, ni están emparentados con ellos. Poseían cuerpos segmentados y extremidades cubiertas de una cutícula compuesta de proteínas y queratina. También tenían cheliceras, como las arañas, y tenían pequeñas pinzas que les permitían manipular fragmentos de comida y empujarlos a su boca. Se conocen más de 300 especies, alcanzando longitudes totales de más de 2,5 metros de largo. Vivió hace 467 a 251 millones de años. Aegirocasis es un género extinto de radiodonto perteneciente a la familia Uredidae, y vivió hace 480 millones de años durante el inicio del Ordovícico. Cuando estaba vivo, era el segundo animal más grande en el planeta. De acuerdo con la descripción publicada en la revista científica Nature, medía más de 2 metros de largo. Otra característica que ha llamado la atención sobre la anatomía de este animal es que cuenta con 2 hileras de extremidades o solapas separadas a lo largo del cuerpo. Se consideraba que los anomalocáridos habían perdido sus apéndices inferiores en un momento evolutivo mucho más temprano para facilitar la natación, pero Aegirocasis demuestra que esto no es necesariamente cierto. Según Pates et al., estas extremidades superiores para estabilizar el cuerpo durante la natación, y las inferiores o ventrales para la propulsión. También se afirma que movía el cuerpo verticalmente durante la natación. Parece que no eran unos nadadores muy veloces, dado el desarrollo de sus solapas, pero esto tampoco sería necesario para capturar presas planctónicas. También parece que sus ojos más sencillos le conferían un sentido de la vista menos sofisticado que la mayoría de sus parientes depredadores, pero esto también puede atribuirse a su estilo de vida filtrador. Cameroceras es un cefalópodo, el que yo considero el segundo más poderoso de esta lista. Taxón de los moluscos que incluye los pulpos, calamares y sepias. A partir de la comparación con los cefalópodos que viven, en particular la cáscara nautilo, algunas inferencias acerca de la biología de Cameroceras se pueden hacer. La cabeza del animal habría sido un tejido muscular blando situado en la abertura de la cáscara de cono duro, con el manto, cuerpo principal, situado dentro de la cáscara para su protección. Los tentáculos habrían crecido desde la base de la cabeza como en un Nautilus moderno, y estos tentáculos habrían sido usados para agarrar y manipular a las presas. Midió 9 metros de largo. Eran casi seguramente acosadores y depredadores de emboscadas que se movían a través del fondo del mar o esperaban. La gran cáscara rígida habría dificultado las maniobras. Los más grandes, en especial, probablemente no eran nadadores activos.
Los endocones también habrían sellado las cámaras más apicales desde el sifón, limitando los cambios en el lastre a las cámaras más delanteras, situadas en el centro. Este resultado es que las variaciones del empuje habrían tenido poco efecto sobre la estabilidad horizontal. Vivió hace entre 462 y 443 millones de años. Número 5. Hormigas legionales o guerrera. Miden entre 3 milímetros y 12 milímetros de largo. Las grandes incursiones y saqueos de la historia no han terminado, al menos en el reino animal. Legiones y legiones de guerreras se organizan para saquear a sus enemigos, sin dejar refugios en pie, ni recursos. Tampoco sobreviven poblaciones, ni niños ni huevos. Porque las hormigas guerreras, conocidas también como legionarias o marabuntas, arrasan con todo. Conforman un ejército dentro del reino animal, que solo puede ser descrito como feroz e implacable. Culturalmente se asocia la teoría de la evolución de Darwin con los conceptos de competitividad y lucha donde el más fuerte tiene más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, los descubrimientos de Charles Darwin también demostraron la importancia de otro aspecto básico de la evolución. La cooperación. Utilizan diversas estrategias de guerra para cazar, defender su colonia y competir con otras especies. Su principal estrategia es la incursión en columna, donde se organizan en una masa compacta para superar obstáculos y atacar presas. También defiende con fervor su territorio y alimento, utilizando tácticas como la defensa defensiva donde las hormigas medias y mayores se mantienen a la defensiva mientras las menores agarran a los oponentes. Número 2. Hormigas de fuego. Las hormigas de fuego son plagas del sur de los Estados Unidos y norte de México. Las hormigas de fuego nativas pocas veces se vuelven plagas estructurales. Estas hormigas causan severos daños a la salud, agrícolas y a las propiedades. La hormiga de fuego importada es muy agresiva y picará repetidamente, especialmente cuando su colonia o montículo es molestada. Las hormigas de fuego rojas importadas prefieren los alimentos ricos en proteínas, pero comerán casi cualquier material vegetal o animal. Comportamiento. Las hormigas de fuego habitualmente hacen sus hormigueros en exteriores, en zonas soleadas expuestas del suelo pasto. Si no se tratan, las plagas de hormigas de fuego pueden alcanzar 30-100 montículos de una sola reina por acre, conteniendo más de 80,000 hormigas. Con el tiempo, las colonias pueden interconectarse, creando supercolonias de hasta 250,000 hormigas. Los montículos son redondos y oscilan desde unos cuantos centímetros hasta varios metros de diámetro. Cada montículo tiene varios túneles subterráneos que se extienden por varios metros. Después de la lluvia, los hormigueros en suelo arenoso son reconstruidos con superficies similares a esponjas. Cuando son molestadas, las hormigas de fuego obreras salen en tropel de su montículo y atacan agresivamente a su agresor. Las colonias generalmente tienen sus propios territorios. Forrajean en senderos establecidos. Las hormigas de fuego rojas importadas algunas veces harán su hormiguero en áreas de suelo expuesto dentro de construcciones, como en los registros de agua. También construyen hormigueros exteriores adyacentes a muros y losas. Las atraen las cajas de los contactos eléctricos y los acondicionadores de aire. También anidan en las cajas de medidores de gas y agua, y siguen por las tuberías hacia dentro de la construcción. Conocidas por sus ataques dolorosos, también tienen estrategias de guerra sofisticadas. Suelen utilizar ataques en masa, feromonas para coordinar movimientos, y pueden incluso construir barreras para defender sus colonias. También se sabe que atrapan y hacen prisioneras a hormigas de otras especies, obligándolas a trabajar para ellas. Número 1.
Hormiga argentina descubierta es una especie nativa del noreste de la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil, pero se ha expandido a todos los continentes, excepto la Antártida, y llegado a lugares aislados y muy lejanos de su hábitat natural, como Hawái, Japón, Nueva Zelanda y Noruega. Las reinas miden unos 4 milímetros y las obreras entre 2 y 3 milímetros. No existe división de castas entre las obreras. Se le considera una plaga o especie invasora porque ataca, destruye y machaca colonias de especies nativas de los sectores que habita, además que se dedica a la crianza de áfidos, de los cuales se extrae una sustancia azucarada como alimento. Colonias, estas no son del todo independientes, porque siguen manteniendo vínculos con el hormiguero de origen y con otras colonias. Prosperan en ambientes templados y húmedos, preferiblemente con agua continua, como áreas urbanas, granjas con cultivos irrigados o cerca de arroyos o ríos permanentes. Diversos estudios han demostrado que pierden más agua por unidad de superficie que otras especies. Sus nidos suelen ser a baja profundidad, por lo que tienen más problemas ante el calor. El Silúrico comenzó hace 443.7 millones de años y terminó hace 416 millones de años. Es el tiempo geológico que precede al Devónico. Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Amplios mares epicontinentales someros se extendían en la zona tropical. Ahora veamos los potenciales de estas criaturas. Comencemos. El Entelognathus primordialis vivió a finales del Silúrico, de 423 a 416 millones de años, y es, precisamente, uno de esos placodermos. Como tal tiene una especie de armadura que cubre su cuerpo por completo y está dotado de una mandíbula sin dientes, pero, sorprendentemente, esta es muy diferente a las placas sencillas que caracterizan al resto sus congéneres y el desarrollo de las mandíbulas es uno de los episodios clave en la evolución de los vertebrados, pero la distancia entre tenerla o no es tan grande que los científicos han encontrado siempre muchas dificultades en conocer cómo se produjo el proceso. El hallazgo de los fósiles del pez, conservados en perfecto estado, ha permitido a investigadores en el que modernos vertebrados con mandíbulas, como los tiburones y peces óseos, osteídeos, surgieron a partir de una colección de peces blindados con mandíbula conocidos como placodermos. El brontoscorpio era un escorpión marino terrestre de los periodos Silúrico y Devónico. Hace entre 440 y 396 millones de años. Medían solo 1 metro. Solía cazar peces como el Cephalaspis o el Climatius y convivió con euritéridos de mayor tamaño como el gigantesco Pterigotus, un depredador suyo. El brontoscorpio tenía la capacidad de salir, respirar aire y entrar en la tierra, si los depredadores, tales como nautiloideos o incluso a otros escorpiones acuáticos, pudieron depredarlo. Cuando mudaba su piel en tierra firme corría el riesgo de ser aplastado por su propio peso. Tenía unos pequeños pulmones laminares, que se limitaban a absorber el oxígeno. El brontoscorpio pudo comer pequeños animales marinos como los peces acantodios, heterostracantidos, cephalaspis, escorpiones y pequeños trilobites. El brontoscorpio podía salir a tierra bien para que no le robaran los huevos, o para alimentarse sin que le robaran la presa. Además, el brontoscorpio podía ir a atrapar peces que iban a desovar tierra adentro. Esto era posible gracias a unos primitivos pulmones laminares. En realidad el brontoscorpio nunca se extinguió, pues acabó en los escorpiones actuales, reduciendo su tamaño, y para el período devónico, eran comida de los anfibios como el Inerpeton o el Ichthyostegue. Acutyramus es uno de los escorpiones de mar más grandes, con pinzas de 5 centímetros de longitud y una longitud total de alrededor 1.2 a 2 metros. Está relacionado con Pterigotus.
Los miembros de la familia Pterygothidae, que vivieron entre los periodos Ordovícico al Devónico, se caracterizaban por sus grandes exoesqueletos con placas en forma de media luna. El telson, cola, está expandido, siendo más aplanado que alto. También poseían quelíceros, las garras enfrente de la boca, que eran grandes y alargadas, con fuertes dientes bien desarrollados en estas garras. Sus patas eran pequeñas y delgadas, careciendo de espinas. Acutyramus se distingue de otros pterigótidos por el margen distal de las quelas, en las que el diente final se encuentra en un ángulo agudo con respecto al resto de la garra. El diente grande del centro de la garra se inclina distalmente, es decir que apunta hacia adelante. La prosoma, cabeza, es subcuadrada, con ojos compuestos localizados en el borde de las esquinas frontales. El telson tiene una fila baja de protuberancias, corriendo hacia abajo hasta su centro. Pterigothus es un género extinto de euritéridos, el segundo más grande que se ha descubierto. Y es por esto que está acá. Después del Heckelopterus. Vivió desde el Silúrico hasta el Devónico medio. Con 2 metros a 3.5 metros de longitud, es el artrópodo más grande que haya existido. Pterigothus fue de las últimas formas de escorpiones marinos. Las siguientes fueron más pequeñas, más débiles y la mayoría terrestres. El declive de los grandes escorpiones marinos quizás se debió a su lentitud y a su vulnerabilidad al ataque de peces depredadores más grandes, como tenía un par de grandes ojos compuestos, así como también otro par de ojos más pequeños en el centro de la cabeza, y 4 pares de patas, y un quinto par modificado para nadar, y un par de apéndices para atrapar las presas. Las últimas secciones contenían los órganos reproductores del animal. Son muy comunes, pero hallar su exoesqueleto completo es muy raro, los cuales se han encontrado en todo el mundo menos en la Antártida. Estos animales eran muy lentos y toscos, y cuando aparecieron peces predadores con columna flexible, terminaron extinguiéndolos a finales del Devónico medio. Vivieron hace entre 427 y 386 millones de años, en el Silúrico y el Devónico. Los primeros espinosáuridos aparecieron durante el Jurásico superior y fueron abundantes en el Cretácico inferior. Hasta ahora, el registro de espinosáuridos del Jurásico consiste solo de dientes referidos, que datan de hace 155 millones de años. Estos parecen haber declinado rápidamente en el Cretácico superior, cenomaniense. Se sabe que algunos persistieron hasta mediados del Santoniense, representados por un único diente de Baryonychino hallado en China. Los espinosaurios parecen haber estado extendidos desde el Barremiano hasta el Cenomaniano en el Cretácico, hace unos 130 a 95 millones de años. Compartieron rasgos tales como cráneos largos, estrechos, parecidos a los cocodrilos, dientes subcirculares, con dentaduras finas anulas, la roseta del hocico y un paladar secundario que los hacía más resistentes a la torsión. En cambio, la condición primitiva y típica de los terópodos era un hocico alto y estrecho, con dientes en forma de cuchilla dentados delante y detrás. Las adaptaciones del cráneo de los espinosáuridos convergieron con las de los cocodrilos. Los primeros miembros de este último grupo tenían cráneos similares a los terópodos típicos, desarrollando posteriormente hocicos alargados, dientes cónicos y paladares secundarios. Estas adaptaciones pueden haber sido el resultado de un cambio en la dieta de presas terrestres a peces. A diferencia de los cocodrilos, los esqueletos postcraneales de la mayoría de los espinosaurios, posiblemente excepto Spinosaurus, no parecen tener adaptaciones acuáticas. Sereno y colegas propusieron que la garra grande del dedo pulgar y los robustos miembros delanteros de los espinosauridos evolucionaron en el Jurásico medio, antes de la elongación del cráneo y otras adaptaciones relacionadas con la alimentación de los peces, ya que las características anteriores se comparten con sus parientes megalosaurídeos. También sugirieron que los espinosaurinos y baryonychinos divergieron antes del Barremiano del Cretácico temprano.
Se han propuesto varias teorías sobre la biogeografía de los espinosáuridos. Dado que Suchomimus estaba más estrechamente relacionado con Baryonyx de Europa que con Spinosaurus, aunque ese género también vivía en África, la distribución de los espinosáuridos no puede explicarse como vicariancia resultante de la separación continental. Sereno y otros propusieron que los espinosáuridos se distribuyeron inicialmente a través del supercontinente Pangea, pero se dividieron con la apertura del mar. Los espinosaurinos habrían evolucionado entonces en el sur, África y América del Sur en Gondwana, y los baryonycinos en el norte, Europa, en la Eurasia, con Suchomimus como el resultado de un único episodio de dispersión de norte a sur. También se ha sugerido que los baryonycinos podrían ser los antepasados de los espinosaurinos, que parecen haber reemplazado a los primeros en África. En 2006, se demostró que Iberia estaba muy cerca del norte de África durante el Cretácico temprano. Algunos investigadores han sostenido que la región ibérica era un trampolín entre Europa y África, que es apoyada por la presencia de baryonycines en Iberia. La dirección de la dispersión entre Europa y África sigue siendo desconocida. Y los descubrimientos subsecuentes de restos del Spinosauride en Asia y Australia indican que pudo haber sido complejo. Su dieta fue de heces y animales pequeños. Pasaban la mayor parte del día en el agua. Los autores también sugirieron que los hábitos semiacuáticos y el ser piscívoros puede explicar cómo este grupo coexistió con otros grandes terópodos. Al alimentarse de presas distintas y vivir en hábitats diferentes, los distintos tipos de terópodos pudieron haber evitado la competencia directa. Las velas tenían una función en la selección de pareja o la distinción de las especies en lugar de la termorregulación y el almacenamiento de energía como funciones principales de estas apófisis. Los insectos son una clase de animales invertebrados del filo de los artrópodos, caracterizados por presentar un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas, que, no obstante, pueden reducirse o faltar. La ciencia que estudia los insectos se denomina entomología. Su nombre proviene del latín insectum, calco del griego, cortado en medio. Los insectos comprenden el grupo de animales más diversos de la Tierra con aproximadamente 1 millón de especies descritas. Más que todos los demás grupos de animales juntos, y con estimaciones de hasta 30 millones de especies no descritas, con lo que, potencialmente, representarían más del 90% de las formas de vida del planeta. Otros estudios más recientes rebajan la cifra de insectos por descubrir a entre 6 y 10 millones de especies. ¡Ojo! Solo pondré los insectos más comunes de encontrar. Bueno, ya dicho esto, comenzamos. Las pulgas son insectos de aproximadamente 2 milímetros, de color negro rojizo, cabeza pequeña, antenas cortas y largas patas adaptadas para saltar. Las pulgas adultas se alimentan de sangre que ingieren con su picadura, durante la cual inoculan una proteína de su saliva que actúa como anticoagulante, facilitando así su alimentación. Esta proteína es capaz de generar un proceso alérgico en la mayoría de los perros y en algunos gatos, lo cual se conoce de dermatitis alérgica a la pulga. Las pulgas pueden producir diferentes grados de anemia, transmitir parásitos intestinales como la tenia o solitaria, que puede entrar en el sistema digestivo del perro o gato cuando se lamen. Una vez que se ha alimentado, la pulga adulta puede depositar hasta 200 huevos en el ambiente más visitado por el animal: su cama, alfombras, sofás, terraza, coche, etc. Estos huevos se desarrollarán y en el plazo de unos días saldrán de ellos larvas que seguirán su desarrollo hasta transformarse en pulgas adultas, las cuales buscarán activamente un huésped de que alimentarse también. Así se completa el ciclo vital de la pulga, que puede durar alrededor de un mes.
El aspecto más importante de este ciclo es que las pulgas adultas solo están en el animal para alimentarse, representando solo un 5% de la cantidad total que hay en su ambiente habitual. Es decir, por cada pulga que vemos en nuestros animales, debemos suponer que hay unas 100 en su entorno. Para controlar la infestación de pulgas debemos tratar por tanto, no solo el animal sino también su... Las orugas son las larvas de mariposas y polillas. Estas forman el orden Lepidoptera, un grupo muy grande con más de 150.000 especies que se distinguen fácilmente de otros insectos. Muchas de las especies de mariposas que están activas durante el día pueden ser sorprendentemente coloridas. Las orugas tienen partes bucales que muerden, mastican y pueden devorar grandes cantidades de tejido vegetal. Muchas especies causan daños a los cultivos. Las orugas más dañinas que se encuentran en los invernaderos pertenecen a las Noctuidae, polillas noctuidas o búhos, que es la más grande de todas las familias de lepidópteros, y en donde la mayoría de los adultos son nocturnos. Casi todas las orugas pupan en el suelo. Otra familia que contiene varias especies que dañan los cultivos en invernadero es la familia de los tortrícidos, Tortricidae. Aunque algunas especies están restringidas a un solo cultivo, la mayoría son polífagas. Los lepidópteros, más conocidos comúnmente como mariposas, son unos insectos pertenecientes al orden de los homometábolos, un grupo de insectos superiores, los cuales, a lo largo de su vida sufren una serie de transformaciones complejas conocida como metamorfosis, y en la que se suceden las fases de embrión, larva, pupa y de imago. Las mariposas son un tipo de insecto muy popular por los llamativos colores que tiñen sus alas y por su vuelo vacilante cuando se acerca el buen tiempo. Se han descrito unas 24.000 especies diferentes. Como todos los insectos cuentan con 6 patas, 2 alas y un cuerpo dividido en 3 partes. Cabeza, tórax y abdomen. Su boca tiene forma de tubo, pues es la herramienta con la que succionan los nutrientes de las plantas para alimentarse a través de una larga lengua enrollada sobre sí misma, que recibe el nombre de espiritrompa. El único lugar en el mundo donde no se encuentran mariposas es en la Antártida. Los ciempiés son animales alargados y metaméricos con un par de patas por segmento corporal. Todos son venenosos y pueden infligir picaduras dolorosas, inyectando su veneno a través de apéndices bucales en forma de pinza conocidos como forcípulas o toxicognatos que, en realidad, son patas modificadas en lugar de colmillos. A pesar de su nombre, ninguna especie de ciempiés tiene exactamente 100 patas. El número de pares de patas es impar y varía entre 15 y 191 pares. 6 pueden llegar a medir desde unos 4 milímetros, en los Litobiomorpha y Geopilomorpha, hasta los 30 centímetros en los Scolopendromorpha. Pueden poseer veneno. Se conocen quilópodos fósiles del Silúrico tardío, hace unos 418 millones de años. 7 se han descrito unas 3.300 especies. 8 los quilópodos, 100 pies, se distinguen de los diplópodos, 1000 pies, en que solo tienen un par de patas por cada segmento o metámero de su cuerpo, mientras que los 1000 pies tienen 2 pares de patas por metámero. La mayoría de especies son depredadoras. Características: las piezas bucales de los quilópodos están formadas por un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas, que están fusionados en una pieza única. Además, el primer par de patas está modificado en grandes uñas, llamadas forcípulas, que usan para capturar las presas y por tanto, actúan como piezas bucales adicionales. Las forcípulas alojan en su interior una glándula venenosa. Mosquito común o mosquito trompetero, Culex pipiens, es una especie de mosquito que se alimenta de plantas, de la familia Culicidae. Es el vector transmisor de varias enfermedades víricas, como la encefalitis japonesa o la fiebre del Nilo occidental. Y es por eso que queda en este puesto, porque aunque son débiles físicamente, su transmisión de enfermedades le hace ganar este puesto.
Para sus fases iniciales requieren de agua. Cualquier depósito es un buen nido, desde llantas con agua hasta lagos y ríos. Cuando crecen prefieren lugares con aguas poco profundas y calurosas. Su reproducción desde huevos hasta que nacen dura 2 semanas. Necesitan estar en presencia de agua para madurar, alimentándose de materia orgánica y plantas, después se convierten en pupas y en 2 días nace el mosquito. Viven entre 2 y 3 semanas, sin contar su tiempo de gestación. En su estado larvario se alimenta de material orgánico y plantas, mientras que en la fase de pupa no se alimentan preparándose para la fase final de su ciclo. Cuando alcanzan la madurez, las hembras buscan sangre que obtienen de animales, entre ellos los seres humanos, para lograr su reproducción y los machos se alimentan de polen, jugo de frutas y néctar. Además de tener una vida sexual muy activa, ponen cerca de 1000 huevos en su vida. Los tiburones han existido por mucho tiempo, los primeros que se conocen evolucionaron hace unos 400 millones de años, más de 200 millones de años antes que los dinosaurios. Más de 2000 especies han sido identificadas a partir de los archivos fósiles, comparadas con las casi 1000 que sabemos que existen hoy en día. Los tiburones más antiguos que se conocen eran muy diferentes en apariencia a sus contrapartes modernas. Muchos de ellos tenían hocicos redondeados en vez de los puntiagudos con los que asociamos a los tiburones de la actualidad. Tenían cerebros más pequeños y sus dientes eran suaves, en vez de afilados o cerrados como los que típicamente observamos hoy en día en los tiburones modernos. Entonces comenzamos. Se cree que Clados el H podía alcanzar hasta los 2 metros de longitud. Su articulación mandibular era muy débil si se la compara con la de los tiburones actuales, pero lo compensaba con unos músculos mandibulares muy potentes. Su boca era extraña y de gran tamaño, y se encontraba exactamente en el centro de la cabeza. A diferencia de los tiburones actuales, no estaba cubierto casi en su totalidad por dentículos dérmicos, sino que solo los poseía alrededor de las aletas y de los ojos. Tenía 2 aletas dorsales, cada una con una punta. Clados el H tenía una gran cola, ahorquillada y probablemente era un veloz nadador que cazando en manada pueden haber muerto gigantescos peces blindados conocidos como Dunkleosteus, de 5 metros de largo. El Clados el H pesaba aproximadamente entre 11 y 23 kilogramos y midió 1.2 metros de longitud. Alimentación tanto de su cuerpo largo y esbelto en forma cilíndrica, como de la forma de su cola. Se ha deducido que Clados el H se trataba de un feroz depredador que nadaba muy rápidamente y con una gran agilidad. Sus dientes tenían múltiples picos, y el borde de los mismos era plano, idóneos para atrapar a las presas, pero no para masticarlas. Por lo tanto, Clados el H atrapaba probablemente a sus presas por la cola, y las engullía enteras. Vivió durante el Devónico. De hecho, se trata del tiburón más primitivo, apareciendo incluso antes que el Stetacanthus cazó hace 375 millones de años en los cálidos mares de América del Norte. Dominio Eucalia. Reino: Animalia. Filo: Chordata. Subfilo: Vertebrata. Clase: Chondrichthyes. Orden: Cladocelachiformes. Género: Cladocelache. Cretoxilina es un género de Lasmobranchio perteneciente al orden Lamniformes, que vivió hace entre 107 y 73 millones de años, durante el Cretácico superior albiano campaniano en lo que hoy es Norteamérica. Es comúnmente conocida como tiburón Ginsu, un nombre que se popularizó inicialmente en relación con el cuchillo Ginsu, debido a que su método de alimentación teórico se asemeja a la acción de cortar y picar que se realiza con dicho cuchillo. Tradicionalmente, Cretoxilina se considera el único miembro probable de la familia Cretoxilinidae.
Sin embargo, se han sugerido otras clasificaciones taxonómicas, incluyendo su posible inclusión en las familias Alopidae y Lamnidae. Cretoxilina, con una longitud que alcanzaba hasta 8 metros y un peso superior a 4.944 kilogramos, se considera uno de los tiburones más imponentes de su tiempo. Su morfología y estructura eran comparables a las del actual gran tiburón blanco, lo que lo convertía en un depredador ápice en su hábitat, alimentándose de una amplia gama de criaturas marinas, tales como mosasaurios, plesiosaurios, tiburones y otros peces de gran tamaño, así como pterosaurios y, en ocasiones, dinosaurios. Sus dientes, que podían medir hasta 8 centímetros, presentaban una forma afilada y un esmalte robusto, ideal para perforar y desgarrar a sus presas. Además, Cretoxilina se destacaba entre los tiburones por su velocidad, con estimaciones hidrodinámicas que indicaban que podía alcanzar ráfagas de hasta 70 km por hora. Se ha teorizado que este tiburón cazaba embistiendo a su presa a gran velocidad para causar impactos contundentes, de manera similar a las tácticas del gran tiburón blanco contemporáneo, y dependía de su aguda visión para llevar a cabo esta estrategia. Cretoxilina, como depredador ápice, desempeñó un papel crucial en los ecosistemas marinos que ocupaba. Este género, de distribución cosmopolita, ha dejado fósiles que se han hallado en diversas partes del mundo, siendo más comunes en la región de la vía marítima interior occidental de Norteamérica. Su hábitat preferido abarcaba principalmente ambientes pelágicos, que variaban desde subtropicales hasta templados, aunque también se le ha registrado en aguas con temperaturas tan bajas como 5 grados durante el Coniaciano. Cretoxilina alcanzó su máximo tamaño, pero a partir de ese momento, sufrió una disminución constante que culminó en su extinción durante el Campaniano. Esta desaparición podría atribuirse, en parte, a la creciente competencia con otros depredadores que emergieron en esa misma época, destacando el mosasaurio gigante Tylosaurus. Además, la progresiva desaparición de la vía marítima interior occidental podría haber influido en su extinción. Otodus obliquus es una especie extinta del asmobranquio lamniforme de la familia Orthodontidae, de gran tamaño, que vivió durante el Paleoceno y el Eoceno, hace entre 60 y 40 millones de años. Varían según la especie, pero se incluyen el Otodus obliquus, que podía medir entre 9 y 12 metros, y el más famoso, el Otodus megalodon, que se estima que alcanzó entre 18 y 20 metros, o incluso más de 24 metros según estudios recientes. La especie es conocida por sus dientes fósiles y vértebras centrales fosilizadas. Como en todos los elasmobranquios, el esqueleto de Otodus se componía de cartílago y no hueso, por lo que difícilmente fosilizan. Sus dientes, sin embargo, son encontrados en relativamente altas densidades en el lecho fósil de Marruecos. Miden hasta 10 centímetros de largo, son triangulares, con la cúspide en divergencia lateral, sugiriendo que la dieta de Otodus probablemente consistiera de mamíferos marinos, peces, y otros tiburones. Otodus obliquus probablemente fue el antepasado de Megalodon. Creo que era obvio, pero el Megalodon era sin duda el tiburón más poderoso que haya existido. El Megalodon, Carcharodles megalodon, fue el tiburón más grande que jamás haya vivido en los océanos y vivió hace millones de años. El registro fósil disponible de este depredador, que consta de dientes y vértebras, da cuenta de que el Megalodon nadó por las aguas oceánicas desde hace unos 20 millones de años hasta unos 3 millones de años atrás. Las estimaciones muestran que su extinción ocurrió hace unos 2,6 millones de años. Pero antes de extinguirse, el Megalodon tuvo una importante presencia en las aguas saladas. Se cree que este tiburón gigante llegó a crecer hasta 18 metros de largo, 60 pies. De hecho, la Enciclopedia Británica explica que la palabra megalodón proviene del griego y significa diente gigante. La plataforma educativa reconoce que el diente más grande conservado mide 17,8 centímetros cm de longitud, casi 3 veces más que los de los tiburones blancos actuales, que suelen medir unos 5,4 centímetros.
Gracias a su tamaño, la velocidad de sus movimientos y a una poderosa mordida, el megalodón era capaz de devorar diferentes animales. Continúa el archivo de tiburones. Probablemente se alimentaba de ballenas y otros mamíferos marinos, tortugas gigantes y focas. No obstante, el registro fósil muestra que el escenario cambiaba a medida que disminuían las poblaciones de megalodón, y es posible que hayan enfrentado la competencia de los antiguos cachalotes y orcas. Según el ISAF, las grandes ballenas depredadoras y los tiburones más pequeños ocuparon su lugar en la red alimentaria y cambiaron la biodiversidad del océano. Gracias por todo. Todo el apoyo que me han dado en este 2025, ganando más de 170 suscriptores a la fecha que estoy escribiendo este video. Más de 10.000 vistas repartidor en 12 videos. Muchas gracias. Este 2025 no ha sido fácil. Primero la puta escuela, ahora que estoy en secundaria tengo más responsabilidades, y también mi nueva, tampoco les voy a mentir. Pero bueno, eso ya es historia. Ahora que ya tengo una PC del gobierno podré hacer vídeos con más calidad. Ahora sí les prometo que sí seré más activo sacando 2 vídeos por mes. Nada de quedarme por meses sin vídeos. Porque yo me niego a subir shorts, seamos sinceros, así cualquiera obtiene suscriptores. No los defraudaré. Ahora para este año solo pido que sigan viendo mis vídeos. Hago los vídeos con mucha dedicación y tiempo. Estoy en esta plataforma por pura diversión. Me alegra ver gente viendo los vídeos y comentando lo increíble que es el video. Solo espero que les guste más mi contenido. Le doy saludo a este usuario que me hizo este dibujo que está en feo. Pero gracias. Por el gesto. Lo aprecio un chingo. Eres el mayor seguidor del canal. Muchísimas gracias por todo, bro. También le doy saludos al pana que ha retuiteado varias de mis publicaciones mías. Muchas gracias, bro, espero que la pases increíble. Espero que la pasen todos excelente este 2026. Este año le pasarán cosas increíbles al canal. Y sin más que decir, hasta la próxima.